Tenga buen día, docente. Vamos a hablar de lo que es el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. Bueno, primero tenemos que saber qué es un motor. Bueno, simplemente un motor es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Existen varios tipos de estos motores, clasificándolos en motores de corriente continua y corriente alterna. Y estos pueden ser usados y clasificados de acuerdo al uso que se le dé. Bueno, estos motores de corriente continua o corriente directa generan un movimiento lo que es continuo y preciso. Además, son fácil de entender, su funcionamiento es fácil de entender, no es muy complicado. Bueno, partes de un motor. En lo que es un motor de corriente continua o corriente directa, podemos ver principalmente lo que es el imán permanente, que sería el imán norte y sur o simplemente positivo y negativo, que se encargarían de hacer el movimiento giratorio de lo que es el eje con el embobinado. También tenemos las escobillas, el colector y la carcasa. Bueno, tipos de motores de corriente continua. Acá tenemos lo que es el motor de corriente continua, el motor paso y el servomotor. El motor DC sirve más para las velocidades, para controlar la velocidad. En cambio, el motor paso es más para la precisión, el movimiento. Te da un movimiento más preciso. Y el servomotor es una combinación de lo que vendría a ser el motor DC y el motor paso. O sea, una combinación de lo que es velocidad y movimiento. Bueno, acá con los cálculos del motor DC. El problema habla de un motor de corriente continua se alimenta con 120 voltios y absorbe una intensidad de 30 amperios. Las bobinas inductoras tienen una resistencia de 0.60 ohms y las bobinas inducidas de 0.40 ohms. Se ha comprobado que la pérdida de hierro más las mecánicas suman 180 watts. El problema nos pide dibujar el esquema de conexiones. Ahí podemos ver lo que es la fuente de 120 voltios y las resistencias, que es 0.60 y 0.40. Además que nos pide ayudar a calcular la fuerza electromotriz, calcular las pérdidas de cobre, obtener el rendimiento del motor y continuar su par motor. Bueno, empezando con los cálculos. Para hallar la fuerza electromotriz tenemos la fórmula de voltaje es igual a la intensidad por la resistencia más lo que es la fuerza electromotriz. Despejando esta fórmula, vemos que la fuerza electromotriz es igual al voltaje menos la intensidad por la resistencia. Acá simplemente reemplazamos lo que sería 120 voltios menos 30 amperios por la suma de las resistencias, a lo que nos daría una fuerza electromotriz de 90 voltios. Y después nos pide hallar lo que es la pérdida de cobre, que esto sería igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Acá podemos, reemplazando, simplemente tenemos 30 amperios al cuadrado por la suma de las resistencias, 0.6 ohmios más 0.4, lo que nos daría una pérdida de cobre de 900 watts. Ahora nos pide hallar lo que es la eficiencia del motor. Y sabemos que la fórmula de la eficiencia es la potencia utilizada sobre la potencia total. Bueno, primero hallamos lo que es la potencia total. Su fórmula vendría a ser lo que es voltaje por intensidad. Así que simplemente reemplazamos, sabemos que el voltaje es 120 voltios por 30 amperios, lo que nos daría 3600 watts. Ahora hallamos lo que es la potencia utilizada. Simple, no es necesario aprender esta fórmula, simplemente sería una resta de lo que es la potencia total menos la potencia perdida.
como sabemos, la potencia total sería de 3600 watts. Y simplemente sería una resta con lo que es la suma de la potencia perdida, que sería 900 watts de la pérdida de cobre, más el 180 que es la pérdida de hierro, lo que nos daría una potencia útil de 2520 watts. Reemplazando en la fórmula de eficiencia, nos daría 2520 watts sobre 3600 watts, sería el 70%. Así que la eficiencia sería simplemente 70%. Y como última parte nos pide hallar lo que es el par motor. Acá tenemos que la potencia es igual al par motor por la velocidad angular. Simplemente despejamos, el par motor es igual a la potencia sobre la velocidad angular. Reemplazamos, sabemos que la fórmula de velocidad angular sería 2pi por lo que es las revoluciones por minuto sobre 60. Reemplazamos y nos daría que el par motor sería de 10.93 newton metro. Entonces nosotros vamos, bueno, mi parte es las aplicaciones sobre un motor y el motor DC y AC, que es directo, en el motor DC tenemos los dispositivos portátiles que son como los juguetes, electrodomésticos como batidoras, licuadoras, etcétera, ¿no? Y esto se debe a de que son baterías pequeñas que hacen que los motores DC sean ideales para estos tipos de electrodomésticos. Entonces tenemos la aplicación de un motor DC en una excavadora que es un vehículo de minería. Podemos observar que tiene un alto torque a baja velocidad. Entonces las excavadoras y los vehículos de minerías necesitan proporcionar alta fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es alto torque para excavar, mover tierras, rocas y transportar materiales pesados. Los motores de ese son conocidos más que todo por su capacidad de ofrecer un alto torque inicial, lo cual es esencial e importante para lo que es la industria minera. Ya, entonces, en las aplicaciones de motores AC y DC son diferentes, ya que la naturaleza de la corriente eléctrica que utilizan sus principios de operación son diferentes, ya que uno puede ejercer fuerza, que es torque, y otro ejerce más que todo velocidad. Acá tenemos una explicación de una grúa, lo que es de motor AC. Las grúas necesitan un alto porcentaje de torque, ya que necesitan cargar objetos muy pesados, mover cargas pesadas de manera segura. Las grúas son esencialmente importantes como para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, también nos ofrece un mantenimiento reducido. Los motores AC tienen menos componentes desgastables y menos componentes como para reemplazar, como escobillas, conmutadores, lo que resulta en un mantenimiento y tiempo de inactividad muy escasa, muy corta el tiempo, que en la industria minera, que un vehículo esté en mantenimiento por varios días es pérdida de dinero, etcétera. Bueno, buenos días, docente. Eh, con la creación del motor AC, vamos a empezar con el motor AC. Bueno, esto se vendría a dar con el invento de quien es Galileo Ferraris, que esto fue alrededor de los años de 1585, el cual fue un ingeniero y físico italiano quien dedicó su vida al estudio sobre la
corriente alterna. Bueno, años más tarde llega Nicolás Tesla, quien es el que inventó, el que creó ya el motor por inducción, ¿no? Que en la actualidad ahora lo llamamos como motor de corriente alterna. Bueno, en los tipos de motores AC vendríamos a tener tres, que son los motores por inducción o también que son los llamados motores asíncronos, los motores síncronos y motor lineal. En motor por inducción, que son los asíncronos, bueno, su función más que todo viene por un campo por un campo electromagnético en el que las corrientes que hacen girar al rotor inician con una fuerza electrodinámica sobre estos conductores del rotor, ¿no? Lo que permiten que hace que gire el rotor. Lo que se quiere con esto es que entre más velocidad haya, bueno, se quiere que haya una mayor velocidad y que no presente tanto una diferencia o lo que se llama un deslizamiento cuando hay un peso, ¿no? También esto nos da un mayor par de arranque, que vendría a ser el torque. Y tenemos los tipos de motor de inducción, que son el motor de jaula de ardilla y el motor de herida, o de anillos deslizantes. El motor de jaula de ardilla, bueno, lo que hace es que se disminuye el sonido o el bloqueo magnético, y el bloqueo magnético del motor, ¿no? Generalmente están conformados por láminas de acero que conducen el flujo magnético, transfieren calor y proporcionan una estructura para la jaula, ¿no? Bueno, las bandas y los anillos que forman también parte de este rotor transportan la energía eléctrica, ¿no? Lo que es la corriente alterna. Y en el motor de herida, bueno, el rotor también se le conoce como el rotor de anillo colector, porque es el que va a hacer que se transmita la corriente eléctrica por ahí. Tenemos también el motor síncrono. Como su nombre lo dice, es sincronía, hace referencia a una sincronía, ¿verdad? Esto es porque a la misma velocidad que gira el campo magnético o el rotor, son iguales, no están tan desfasadas o como el motor asíncrono, ¿no? Hay un breve deslizamiento que hace que no estén en sincronía ambos. En este tipo de motor tenemos los motores de reluctancia y motor de histéresis. Bueno, el motor de reluctancia es un motor cuyo proceso de arranque es similar al motor de inducción, pero funciona con un motor síncrono que se conoce como motor de reluctancia. En el motor de histéresis es el tipo de motor síncrono también que tiene una cámara de aire uniforme dentro y no tiene ningún sistema de excitación de corriente continua. Lo interesante de tener un motor síncrono es que al ser tan estable podemos tener fórmulas un poco más exactas, como la velocidad síncrona, la ecuación de potencia motor síncrono, el par de motor torque y la relación de potencia y eficiencia.
Si hablamos de la velocidad síncrona, está determinado por la frecuencia de una fuente de alimentación y número de polos de motor. Esto quiere decir que tú, tan solo para ver su velocidad en revoluciones por minuto, tienes que multiplicar la frecuencia por 120 y dividirlo entre el número de polos. El número de polos, pues, puede variar, depende del tipo de motor o tamaño que tú estés llevando. Por ejemplo, un motor síncrona puede tener, bueno, generalmente llevan polos en par. También tenemos la ecuación de potencia del motor síncrono. En la ecuación de la potencia del motor síncrona, nosotros tenemos que utilizar la fuerza electromotriz, el voltaje terminal y la resistencia asíncrona por el seno del ángulo de carga. Ahora, en el par motor de torque, es simplemente dividir la potencia del motor entre la velocidad angular síncrona. Y la relación que tienen la potencia y la eficiencia es inversamente proporcional, si no me equivoco. No, digo directamente proporcional, porque tú llegas a solo dividirlo y te va a dar siempre una eficiencia más cercana. Ahora tenemos un motor lineal. Un motor lineal en una fuente de alimentación de corriente alterna suelen ser los mismos que se utilizan en los servomotores relativos, que es la parte de un motor lineal presente, si no me equivoco. Un motor lineal posee un estator y un rotor distribuidos en vez de producir torque, o sea, una rotación, una fuerza, no, en vez de producir torque, produce una fuerza lineal en sentido de su longitud. O sea, puede ser más... Este tipo de motores ejercen mayor fuerza, o bien... ¿Cómo se podría decir esto? O bien se generan fuerza excesiva o bien poca fuerza, ya que sabemos que los motores de corriente alterna no son, como quien dice, tan fáciles de controlar, y por eso lo utilizan equipos grandes donde no se necesitan exactamente precisión en el tipo de motores que utilizamos. Ahora veremos algunas de las principales diferencias entre el motor AC y el motor DC. Siguiente. La primera diferencia se basa en la fuente de energía. Los motores AC están diseñados para funcionar con corriente alterna, que periódicamente invierte su dirección creando un campo magnético giratorio. La energía de corriente alterna normalmente es suministrada por la red eléctrica. En los motores DC están diseñados para funcionar con corriente continua, donde el flujo eléctrico es constante en una dirección. Este tipo de energía es proporcionada por baterías o energía que es alterna, que es rectificada. Siguiente. Ya, otra diferencia se basa en la conmutación, que es un proceso de inversión de la dirección de la corriente en los devanados. En los motores AC no requiere conmutación, ya que en la dirección de la corriente cambia naturalmente con la corriente alterna. En los motores DC requieren un conmutador y las escobillas para invertir la dirección de la corriente de la armadura, creando un campo así magnético giratorio. ¿Sí? Otra de sus diferencias se basa en el control de la velocidad. Los motores de corriente alterna generalmente son más difíciles de controlar la velocidad sin usar equipos adicionales como variadores de frecuencia, que son los VFD,
lo cual es una solución un poco más costosa. En cambio, los motores DC se pueden controlar muy fácilmente en términos de velocidad, utilizando métodos simples como el control de voltaje o la suma de resistencias en serie con la armadura. La siguiente diferencia es muy importante y se basa en el par de arranque. Los motores AC tienden a tener un par de arranque más bajo en comparación de los motores DC y se encuentra una amplia gama de aplicaciones, incluidos los electrodomésticos, máquinas industriales y sistemas de aire acondicionado. Los motores de DC producen un par de arranque mucho más alto, casi 6 veces su par nominal, y se utilizan en ferrocarriles eléctricos, grúas transportadoras y laminadores. Ahora, su eficiencia. Los motores AC se consideran más eficientes para aplicaciones de alta potencia y su uso industrial es a gran escala. Los motores DC suelen ser de mayor eficiencia, pero a niveles de potencia más bajos, y se utilizan comúnmente en dispositivos mucho más pequeños. Sí. Ya, esta última diferencia se basa en el mantenimiento. Los motores AC generalmente requieren menos mantenimiento debido a la ausencia de escobillas y conmutadores, mientras que los DC pueden necesitar un mantenimiento más frecuente debido al desgaste de las escobillas y a los conmutadores. Gracias.